título de este retiro de matrimonios? Mi matrimonio, mi principal ministerio. Mi matrimonio, mi principal ministerio. Y pudiéramos hacer la pregunta, ¿para qué hacer un retiro de matrimonios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los propósitos para venir a un retiro de matrimonios? Quizás para algunos de ustedes es venir a comer, aprovechar que están aquí. ¿Y quiénes aprovechan la comida aquí? ¿Verdad que sí? ¿Quiénes dan gracias al Señor por la abundante comida? Aprovechamos y comemos. Damos gracias también a Dios por la buena comunión que podemos tener. ¿Verdad que es bueno poder pasar más tiempo de comunión? Algunos vienen con la ilusión de renovar sus votos, de renovar su amor, el uno para con el otro. Eso es muy bueno también. Otros quizás ya han identificado algunas situaciones, algunas heridas en su matrimonio que necesitan ser sanadas. Y como decía nuestro hermano de Níger hace un momento, quizás este sea el momento, el espacio que el Señor utilice para hacer esa obra en nuestros matrimonios. Algunos pudieran estar luchando por mantenerse firmes en medio de conflictos silenciosos, donde por fuera aparentemente todo está bien, el matrimonio perfecto, el matrimonio ideal, pero realmente por dentro la situación es difícil. Internamente hay gran desasosiego. La idea es que el Señor nos ha traído aquí, mis hermanos y amigos, para que su palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, para que revele qué es lo que hay en nuestros corazones, para que su palabra muestre las motivaciones, las intenciones de todo lo que nosotros decimos, de todo lo que nosotros hacemos en nuestros matrimonios. El Señor quiere que en este fin de semana nosotros podamos apreciar, nosotros podamos ver algo crucial. Con este título que tenemos, Mi matrimonio, mi principal ministerio, y es el hecho de que nuestro matrimonio, tu matrimonio, no es simplemente una relación romántica que necesita de cierto mantenimiento, que necesita de ajustes en la comunicación. No, el Señor quiere que nosotros aprendamos que realmente nuestro matrimonio es efectivamente nuestro principal ministerio, un ministerio constante, un ministerio del cual nosotros día tras día debemos dedicarle nuestro empeño. Y les invito en este momento a que vayan conmigo al libro de 2 Corintios, la segunda carta a Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. El hermano Henry mencionaba ahorita acerca del ministerio de consejería. Hay un buen grupo de ustedes que en este año están tomando el módulo de consejería, y en el último módulo precisamente estuvimos considerando este tema del matrimonio. Y aprovecho, entre paréntesis, para informar que hay una buena cantidad de hermanos de nuestra iglesia que se están preparando en el ministerio de consejería. De manera particular han sido entrenados en consejería matrimonial, y les digo esto porque eso significa que el pastor Pedro, el pastor Yadín, no somos los únicos que podemos aconsejar. Damos gracias a Dios por la gran cantidad de hermanos que en nuestra iglesia se están preparando para poder ministrarnos unos a otros. Así que cuando usted mande esas preguntas o llene ese formulario, no se sorprenda si no le toca el pastor Pedro o no le toca el pastor Yadín, sino que le toca a alguno de los otros hermanos que se está preparando. Pero este último módulo que estuvimos considerando el tema del matrimonio, uno de los pasajes que el libro de texto abordó es precisamente este de 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15.
que es nuestro texto en esta noche, y dice allí la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Repito esta última frase. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Padre, en esta noche, una vez más, estamos agradecidos de este tiempo que nos concedes, este fin de semana, para disfrutar de la comunión los unos con los otros, para disfrutar de un tiempo de mayor cercanía junto a nuestros cónyuges, un tiempo en el que seremos retados por tu palabra a hacer de nuestro matrimonio nuestro principal ministerio. Y rogamos, Señor, que sea tu palabra la que nos muestre esta verdad, la que nos motive a nosotros estar dispuestos a ya no vivir para nosotros, sino vivir para ti, sino vivir, Señor, con esta actitud de servicio que tú esperas de cada uno de nosotros. Padre, que tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes y en nuestros corazones en la medida que abrimos tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Este texto nos recuerda una verdad que es esencial en el Evangelio. Y es el hecho de que Cristo murió por ti, no solo para que tú seas salvo, sino que, como dice el texto, para que ya no vivas para ti mismo, sino para Él. En otras palabras, algo que es esencial del Evangelio es el hecho de que, como dice otro texto, el Señor nos ha comprado con su sangre, pero no es para que nosotros ahora vivamos y hagamos lo que nos dé la gana, no, ahora nosotros le pertenecemos a Él. Y por lo tanto el llamado es que tú y yo ahora debemos vivir para Él. Y esta es una verdad que se aplica no solo en cuanto a lo que es nuestra persona, sino que tiene serias implicaciones para tu vida y para el ministerio. Ahora, todos nosotros enfrentamos un gran problema, y es que la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, hemos creído esta mentira cultural, hemos creído esta mentira de los cuentos de Disney, de las películas románticas de Hollywood. ¿Cómo terminan los cuentos de Disney? Y fueron felices para siempre, el fin. Pero lo que no nos dicen es que después que se casan y dicen que son felices para siempre, ahí es que realmente arranca la vida. Según Disney, y muchas veces según nuestros propios planes, mi matrimonio existe para yo ser feliz. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Usted vive su matrimonio de esa manera, que su matrimonio existe para que usted sea feliz? Mi matrimonio existe para yo ser feliz. Sin embargo, el Evangelio nos dice algo totalmente, radicalmente distinto. Dentro del plan de Dios, tu matrimonio existe para formarte como siervo de Cristo, para amar y servir como Él. Y en esta noche yo quiero invitarles a ustedes a que ustedes puedan ver su matrimonio con nuevos ojos, a que ustedes puedan ver su matrimonio como un llamado al servicio, a que ustedes puedan ver su matrimonio, su hogar, como una escuela de discipulado mutuo, como un lugar donde Cristo es servido cuando tú de manera intencional estás procurando también servir a tu cónyuge. Incluso, y posiblemente podríamos decir, especialmente cuando eso no es lo que tú quieres hacer. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué esta verdad, este llamado del Evangelio a que ya nosotros hemos sido rescatados no para vivir para nosotros mismos,
sino para vivir para Cristo. ¿Por qué eso es tan importante? La razón es porque muchos de nuestros conflictos matrimoniales surgen de nuestro egoísmo, surgen de nuestras frustraciones en el hecho de que lo que yo había planificado, lo que yo había pensado que iba a ser mi matrimonio, lamentablemente no se ha dado. Y es que, ya sea que de manera intencional o no, nosotros estamos viviendo nuestra vida, vivimos nuestros matrimonios para que nos sirvan a nosotros mismos. Y precisamente para eso fue que vino Cristo, para quitar esa mentalidad de nuestra mente de que yo no estoy aquí para servirme a mí mismo, yo no estoy aquí para avanzar mis propios planes. Yo estoy aquí, si he sido salvo por Cristo, si he sido redimido por la sangre de Cristo, yo estoy aquí para vivir para el Señor. Y tu matrimonio va a comenzar a florecer, no cuando tú exijas ser amado, sino cuando tú te entregues, cuando tú sirvas, cuando tú ames como Cristo te amó. Es posible que en este momento algunos de ustedes puedan estar pensando, pero pastor, en este pasaje no se habla del esposo, en este pasaje no se habla de la esposa, y ciertamente este pasaje no habla directamente del matrimonio per se. En un sentido, usted tiene razón si se hace esta pregunta. Sin embargo, aunque este pasaje no fue escrito específicamente para matrimonios, sí fue escrito para hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, llamados a vivir una vida de entrega, llamados a negarse a sí mismos, llamados a tomar su cruz y seguir al Salvador resucitado. Y escúchenme bien, ese mismo llamado de vivir ya no para uno mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, es tan válido mientras yo lo predico aquí o lo predicamos en el púlpito de la iglesia, pero ese mismo llamado es válido también en la sala de nuestro hogar. Es tan necesario cuando nosotros vamos a evangelizar y vamos por el campo misionero, pero también es necesario en nuestro hogar. En otras palabras, el Señor nos llama a nosotros a ser discípulos de Cristo, a seguir a Cristo, a vivir de esta manera sacrificial en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo nuestro matrimonio. Así que esta noche me dirijo a ti que eres un hombre cristiano, que eres un esposo. A ti, mujer, que eres una mujer cristiana, pero que eres una esposa. Y quiero, por medio de la palabra de Dios, mostrarte cómo este llamado glorioso, el vivir para Cristo, tiene su aplicación quizás más fiel, más visible, en el lugar donde más nos cuesta a nosotros, y es en el hogar. Es muy fácil para mí ser cristiano en la iglesia y vestirme de cristiano y hablar cristiano con mis hermanos de la iglesia. Incluso podría ser fácil para mí hasta en el trabajo y yo testificar en el trabajo. Pero cuando yo llego a la casa, ahí es donde yo realmente tengo que mostrarle a mi esposa, tengo que mostrarle a mis hijos cómo el Señor me está transformando. Y de este texto que hemos leído, yo quiero que nosotros podamos considerar 3 verdades que nosotros debemos tener en cuenta si vamos a presentar nuestros matrimonios al servicio del Salvador. Yo quisiera que nosotros consideremos cómo nuestro matrimonio está dispuesto al servicio del Salvador. La primera verdad que yo quiero que consideremos en esta noche es la siguiente. El Evangelio reorienta, reenfoca nuestra vida, reenfoca nuestro matrimonio. ¿Cómo? Bueno, lo reorienta porque ya yo no estoy viviendo para mí mismo, sino que ahora yo soy llamado a vivir para Cristo. Y de entrada te pregunto, ¿tú estás viviendo para Cristo? ¿Tu matrimonio refleja que es un matrimonio para Cristo, un matrimonio al servicio del Salvador?
¿Cómo nosotros podemos apreciar aquí el Evangelio? Pablo habla en el versículo 14 del amor de Cristo. ¿Y cómo se manifestó ese amor de Cristo? Ustedes recuerdan lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué nos dice este texto? El amor de Dios se muestra para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de ese mismo amor es que el apóstol Pablo está hablando aquí cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Pablo está hablando entonces, diciéndonos aquí que es el amor de Cristo que lo constriñe. ¿Qué significa esto de que lo constriñe? Es la idea de que lo impulsa, es la idea de que lo mueve, es la idea de que lo controla, lo motiva desde adentro hacia afuera. Y este amor que nosotros estamos viendo aquí no es un amor simplemente de ese sentimental o un amor circunstancial. No, es ese amor del cual hablábamos hace un momento. Este amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, que lo mostró dando su vida por nosotros. Esa es la clase de amor que mueve al apóstol Pablo a hacer lo que más adelante dice en el versículo 15. Ese amor que Cristo mostró para con nosotros, muriendo en la cruz, cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, no había nada atractivo en nosotros y aún así Cristo nos amó. Ese es el amor del cual Pablo está considerando aquí y que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, lo impulsa, lo empuja, lo controla, lo motiva. Ustedes ven, Pablo no estaba motivado para hacer todo lo que estaba haciendo. Y cómo él se defendía en estas cartas que escribe a la iglesia en Corinto, de todos los ataques, tanto de los judíos como de los mismos gentiles. Pablo, él está poniendo su vida por causa del evangelio, y la razón por la que él está dispuesto a sacrificarse de esta manera es porque él tiene en su mente el amor de Cristo, que lo impulsa, que lo controla. Pablo no está motivado por aprobación humana, ni por comodidad, ni por lo que él va a sacar de todo esto. Él solo piensa en el amor de Cristo. Él vive por y para Cristo, porque ha sido amado por el Señor. Si el amor de Cristo realmente ha tocado tu corazón, ese amor no puede dejar intacto tu matrimonio. Así como Pablo, así como cada creyente es motivado a vivir para el Señor, pensando en ese amor, movido por ese amor, así mismo nosotros en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, vamos a estar motivados porque pensamos en ese amor. De hecho, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, y note la palabra que utiliza allí a continuación, pensando en esto, pensando en que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo, lo que él está diciendo, la forma en que él está viviendo día a día, no es por medio de una reacción emocional, no, es que todo lo que él está haciendo es motivado por lo que él conoce del amor de Cristo, es motivado por lo que él está pensando, meditando profundamente, oigan, que en las implicaciones que tiene el evangelio. Y por eso estamos diciendo que la primera verdad, la primera verdad que va a ayudar a que nosotros podamos presentar nuestro matrimonio al servicio del Salvador es que el evangelio reorienta nuestra vida, reorienta nuestro matrimonio para que ya yo no viva para mí, sino para Cristo. ¿Cómo el evangelio hace esto? Bueno, el apóstol Pablo está pensando en el evangelio y él está diciendo, mira, si uno murió, si Cristo murió, entonces esto significa que todos murieron. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir
que si tú has creído en Cristo, tú también has muerto. ¿Por qué eso es una buena noticia? Bueno, porque, una vez más, el problema más grande que tú y yo tenemos, el problema más grande, el obstáculo más grande para que nosotros podamos presentar nuestro matrimonio al servicio de Dios, es el pecado. El pecado lo arruina todo. ¿Ustedes se acuerdan de esos días de noviazgo? ¿Ustedes se acuerdan de esas conversaciones largas que ustedes tenían con su novia, con su novio? ¿Ustedes recuerdan esos mensajes que mandaban por el BB Pin? ¿Ustedes recuerdan esas tarjeticas que vendían en las farmacias y que usted le dedicaba a su novia? ¿Quiénes de ustedes llegaron a regalar una de esas tarjeticas que vendían en la farmacia? Algunas manos, ¿ok? ¿Ustedes recuerdan esos días tan bonitos donde ustedes pensaban y hablaban de sus planes, cuántos hijos ustedes iban a tener, los lugares que iban a visitar? Qué bonitos recuerdos, ¿verdad? Pero quizás para algunos de ustedes es imposible recordar esos buenos tiempos. Y usted podría decir, o uno se preguntaría, pero ¿y qué pasó? ¿Cómo es que nosotros pasamos hace 10, 15, 20 años, hace 2 años, de tener esas expectativas para nuestro matrimonio al campo de batalla en el que nosotros hoy día nos encontramos? Algunos podrían responder, la vida pasó. Otros dirían, bueno, lo que pasa es que este hombre que yo tengo no me salió como yo esperaba. Esta mujer que yo tengo no era realmente lo que yo pensaba. O quizás algunos podrían achacarle a las situaciones o circunstancias de la vida que han atravesado. Pero mis hermanos, mis amigos, el problema no ha sido tu cónyuge. El problema no ha sido las circunstancias de la vida que te ha tocado vivir. El problema es, y el problema será, mientras estemos de este lado de la eternidad, el problema será siempre el pecado. Y la única solución a este gran problema es el Evangelio. Porque el pecado trae consigo muerte y destrucción. Y en el Evangelio Cristo nos dice, mira, yo morí por ti para que tú no tengas que experimentar la muerte. Cristo murió en nuestro lugar. Y el Evangelio nos da la buena noticia de que el pecado ya no tiene control. El pecado ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. El Evangelio es lo que hace que nuestros matrimonios puedan reorientarse y puedan disfrutar de esperanza. Oiga lo que dice Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 11. Y note cómo el apóstol Pablo una vez más hace alusión. Dice en 2 Corintios 5, 14, pensando en esto. Aquí en Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto. Y la idea que el Señor nos transmite por medio de su palabra es que si nuestros matrimonios van a ser reorientados, van a ser reenfocados, lo que yo necesito es el Evangelio de la gracia de Dios para reorientar mi matrimonio al servicio del Señor, sabiendo que, dice Romanos capítulo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es nuestro problema? El pecado. ¿Cómo el pecado es destruido? Por medio de Cristo Jesús, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Una vez más, hermanos, noten el énfasis del apóstol Pablo. En dos oportunidades en este texto dice, el versículo 6, versículo 9, dice, sabiendo esto, ¿sabiendo qué? Sabiendo el evangelio, sabiendo las implicaciones del evangelio. Versículo 11 nos llama a pensar, a saber, a considerar que por causa del evangelio, que porque Cristo murió en mi lugar, yo puedo decir también y puedo considerarme muerto al pecado. El apóstol Pablo está pensando, él escoge meditar y considerar la siguiente verdad. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Como resucitamos con Cristo, ¿cuál es la promesa? Que ya el pecado no se enseñorea de él. Él puede considerarse muerto al pecado. El pecado provoca distanciamiento, el pecado provoca silencios, malos tratos, y todo eso por medio del evangelio, todo eso por medio de Cristo ha sido vencido. Piense en ese pecado que tanto hace que usted y su cónyuge estén en pleitos, estén distanciados. El egoísmo, y vamos a hablar en un momento del egoísmo, el orgullo, el chisme, la murmuración, la falta de gratitud. ¿Cuál es ese pecado que hace que su matrimonio, en vez de estar sirviendo al Señor, lo que esté haciendo es sirviéndose a uno mismo? El Señor nos dice aquí que por medio de Cristo, por medio del evangelio, nosotros estamos muertos al pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros y por lo tanto podemos vivir nuestro matrimonio, podemos presentarlo al servicio del Salvador. Pregunta, ¿tú crees eso en esta noche? ¿Tú crees en el evangelio? ¿Tú crees en el poder del evangelio? ¿Tú crees que realmente porque Cristo murió, tú moriste también al pecado? Y que por lo tanto ya el pecado no tiene control sobre ti. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no estoy atado al orgullo. Como esposo, como esposa, ya no tienes que manipular, no tienes que controlar, no tienes que atacar, no tienes que retraerte. Por medio de Cristo, nosotros hemos muerto al pecado y ahora podemos vivir como Él, sirviendo, amando, entregándonos el uno al otro. Si tú eres creyente, esta es la verdad en la que debes pensar. Como decía el apóstol Pablo, sabiendo esto, pensando en esto, considerando esto, para motivarte a presentar tu matrimonio al servicio del Salvador. Tú no sirves a tu cónyuge porque lo merezca. Tú sirves a tu cónyuge porque Cristo te amó cuando tú no lo merecías. Tú no perdonas a tu cónyuge porque eso te hace sentir bien a ti. No, tú perdonas porque Cristo colgó del madero para perdonarte a ti. El matrimonio, entonces, así deja de ser una competencia de derechos y se convierte, como decíamos al principio, en ese altar donde podemos servir a nuestro Dios cuando ese amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. ¿Tú quieres que tu matrimonio sea un instrumento del reino de Dios? Entonces, vuelve al evangelio. Medita como el apóstol Pablo en la cruz, en el evangelio. Permite que ese amor de Cristo, enfócate en el amor de Cristo, no en la conducta de tu cónyuge, no en el estado de ánimo, no, que sea el amor de Cristo lo que te motive a ti, lo que te impulse a ti a servir y amar. Verdad número 1 de este texto es que el evangelio reorienta tu matrimonio para poder servir al Salvador. Verdad número 2 que encontramos aquí, y esto a modo de advertencia. De manera particular aquí el apóstol Pablo señala el pecado del egoísmo y dice, y la segunda verdad es esta, el egoísmo, tu egoísmo y el de tu cónyuge
busca de manera activa suplantar el reino de Cristo en tu matrimonio. Nota lo que dice el texto. Dice que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Cuál es la tendencia de todo hombre? ¿Cuál es la tendencia de toda mujer, de todo ser humano? Es que yo soy el número uno. Es que yo voy a vivir para mí. El apóstol Pablo identifica un propósito particular para el sacrificio de Cristo. Que ya no vivamos para nosotros mismos. Medita en eso. Cristo murió, colgó del madero, colgó de la cruz, para que tú dejes de vivir para servirte a ti mismo y le sirvas a Él. Hay un enemigo claro, y el enemigo no es mi cónyuge. El enemigo no es el vecino, el enemigo no es el jefe mío del trabajo, el enemigo no es la situación del país. El enemigo principal al que apunta el evangelio soy yo mismo, mis propios deseos, mi egoísmo, mi tendencia a vivir para mí mismo. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos lleva a nosotros a vivir para nuestros propios planes, para avanzar nuestros deseos, para avanzar nuestro propio reino. El egoísmo dice, yo soy lo más importante, luego los demás, incluyendo mi esposa. Y aunque no lo digamos en voz alta, ni siquiera lo queremos pensar, después de mí, después de mi esposa, entonces si tengo tiempo sirvo al Señor Jesucristo. Y el matrimonio se vuelve entonces en una batalla cuando dos personas luchan por su reino personal. Y aquí está el punto, una de las cosas que vimos también en ese libro de Paul Tripp, que una vez más el problema no es mi cónyuge, la lucha no es con mi cónyuge, la lucha real está entre mi reino y el reino de Dios. ¿Quién va a sentarse en el trono de mi corazón? ¿Yo seré el rey de mi vida o será Dios, será Cristo el rey de mi vida? Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en esa realidad, en esta lucha, nos damos cuenta de que eso está muy distanciado de lo que se suponía que sería el matrimonio. Yo tengo aquí en mis notas que ahora toca un momento para hacer una dinámica. Y como ustedes todos tienen muy buena memoria, yo le voy a pedir que en 2 minutos los hombres le digan a sus esposas, vayan buscando ahí en su disco duro, le digan a sus esposas sus votos matrimoniales. Yo les iba a escribir para que ustedes lo buscaran, pero yo dije, no, esta gente lo más seguro se sabe de memoria, todas las semanas lo repiten, sus votos matrimoniales. Así que por favor, ¿no se acuerdan? Bueno, yo le pedí a un asistente que yo tengo por ahí que me escribiera unos votos genéricos. Le voy a pedir al hermano Orlando que mande por el chat ahora unos votos matrimoniales genéricos. Así que esposos, díganle a sus esposas, léanle a sus esposas estos votos matrimoniales. Tienen 2 minutos, 2 minutos. Busquen ahí en el chat y lean esos votos matrimoniales. En el chat de enamorados. Si les da tiempo, esposas, léanle a sus esposos también. Ahí mismo están los votos de la esposa hacia el esposo. Bien, miren, en los votos matrimoniales, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero tanto en los votos del esposo para con la esposa como los votos de la esposa para el esposo, lo que nosotros encontramos ahí, o más bien, ahí no encontramos una idea de qué yo le voy a sacar a esto del matrimonio. ¿Qué hay para mí en esto? ¿Qué es lo que esta mujer me va a dar a mí? ¿O qué es lo que este hombre me va a dar a mí? Por el contrario, los votos matrimoniales normalmente lo que presentan es este acuerdo, es esta promesa de que soy yo que voy a dar, soy yo que me voy a entregar, soy yo que voy a amarte,
Soy yo que voy a cuidarte, a honrarte. Soy yo que voy a orar por ti. Soy yo que voy a tratarte con ternura. Soy yo que voy a edificar nuestro hogar. Soy yo que voy a respetarte. Soy yo que voy a apoyarte. Qué lindo eso, ¿verdad que sí? Ay, qué lindo. Y ustedes recuerdan la última boda cuando escucharon esos votos matrimoniales y se oyó, ay, qué lindo, ¿verdad que sí? Es muy lindo. Pero ¿cuál es el problema? El pecado es el problema. Y de manera particular, el problema es que el egoísmo lo distorsiona y lo daña todo. Por causa del egoísmo, la tendencia natural es jalar para nuestro propio lado. Y por eso entonces nosotros hacemos de nuestro cónyuge nuestro enemigo cada vez que mi cónyuge no hace lo que yo quiero, cada vez que mi cónyuge no aporta lo que yo esperaba que iba a aportar, cada vez que con mi cónyuge yo no puedo lograr lo que esperaba que iba a lograr. Y en vez de ser nuestro más cercano aliado en el servicio al Señor, se convierte en nuestro enemigo por causa del pecado. Yo tengo aquí algunas citas del libro de Paul Tripp, ¿Qué estabas esperando? Y él dice lo siguiente: nosotros somos gente orientada hacia un reino. Vivimos siempre al servicio de uno de dos reinos. Vivimos al servicio de la pequeña agenda de la felicidad personal de nuestro propio reino, o vivimos al servicio de la grandiosa agenda del reino de Dios, donde está el origen y el destino de la creación. En este lado del cielo se pelea una constante guerra en nuestros corazones entre el reino de nuestro ego y el reino de Dios. Tenemos conflicto con el plan de Dios porque nosotros en realidad no queremos lo que Dios quiere. Oiga esto, el conflicto está en nuestros matrimonios, no por mi esposa, no por mi esposo, no por la situación. El conflicto está en el matrimonio porque realmente no queremos lo que Dios quiere. Queremos lo que nosotros queremos y queremos que Dios nos lo dé. Pero ese no es el plan. Dios no nos da su gracia para que nuestro reino trabaje. Él nos da de su gracia para invitarnos a servir en un reino muchísimo mejor. Y de eso es que se trata, mis hermanos. Y por eso en este texto vemos esta advertencia, vemos esta verdad que nos advierte que el egoísmo tuyo y el de tu cónyuge lo que busca es suplantar de manera activa el reino de Dios en tu matrimonio. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer caso a lo que el Señor nos está diciendo. Si tú quieres renovar tu matrimonio, debes rendir tu reino personal. Ora al Señor para que te dé esa gracia de dejar de vivir para ti mismo y comenzar a amar como Cristo nos amó a nosotros. Tu matrimonio será posible, tú presentar tu matrimonio al servicio del Señor cuando pongas el reino de Dios por encima del tuyo. Así que hasta ahora hemos visto dos verdades. La última verdad es la siguiente, y con esta concluimos. La esperanza en el Salvador nos permite perseverar a través del sufrimiento. La esperanza en el Salvador nos permite perseverar a través del sufrimiento. El versículo 15 termina diciendo el apóstol Pablo que Cristo murió y ahí terminó. Aquel que murió y fin de la historia. ¿Y qué dice? Aquel que murió y resucitó. Y ahí nosotros podemos ver un patrón del mismo ministerio, de la misma vida del Señor Jesucristo. Y es que el sufrimiento es seguido por la gloria. Muchos matrimonios entran en crisis porque piensan que si están sufriendo, entonces algo anda mal. Y es muy probable que algo ande mal. Sin embargo,
En el mismo ministerio de Cristo, nosotros vemos cómo el sufrimiento fue el camino para la exaltación y la gloria. Y Dios usa nuestro sufrimiento para llevarnos más y más a Él. Dios usa el sufrimiento para formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la idea, mis hermanos? El texto nos dice a nosotros que Cristo murió y resucitó. Cristo vino, murió para que los que viven, nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Y la idea es que sí hay sufrimiento, sí hay muerte, sí hay dolor, pero ese no es el fin de la historia. Hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza del creyente? La esperanza del creyente es la resurrección. Y nosotros vemos cómo el mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios ora para que los creyentes conozcan el poder que está a la disposición de ellos para que ellos puedan vivir de una forma que agrade al Señor. Y la referencia que Él hace para que nosotros tengamos una idea cómo es el poder que está actuando nosotros, es nada más y nada menos que el mismo poder que actuó en el Señor Jesucristo, levantándole de los muertos. Oiga eso, el poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que tú y yo tenemos para poder hacer frente al pecado del egoísmo, al enemigo que es el pecado, y que tú y yo podamos presentar nuestros matrimonios al servicio del Salvador. Pero mientras tanto es una realidad de que nosotros sufrimos, de que estamos en una lucha, pero al recordarnos que la meta es vivir para aquel que murió y resucitó, nos da esperanza. Nos recuerda primero que Él murió para quitarnos, para librarnos de las ataduras del pecado, que Él resucitó para recordarnos también que la victoria final es del Señor. Y por lo tanto, como sabemos que hay victoria, como sabemos que hay libertad en Cristo, nosotros podemos hacer frente al pecado que día tras día nos asedia a nosotros. Si nosotros fuéramos a hacer una lista de un top 10 de los pecados que asedian el matrimonio, ¿cuáles serían ese top 10 de los pecados que asedian, que tratan de amarrar, de atrapar a un matrimonio? Ya hablamos del egoísmo, ¿verdad? Hace un momento. Y es importante que nosotros podamos identificar cuáles son estos pecados. Si tú quieres que el evangelio transforme tu matrimonio, tenemos que confrontar con honestidad cómo el pecado está distorsionando, está atacando, está socavando nuestro matrimonio. Y la idea es que hay distintos pecados. Ya hablábamos acerca de, número 1, del egoísmo y cómo cada cual busca su propio interés. Y el Señor nos llama a nosotros en Filipenses capítulo 2, versículo 4, diciendo: no busquéis cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Y la idea que no estemos pensando solo en nosotros mismos, sino que tengamos esa mente de Cristo, esa forma de pensar de Cristo, que no pensó solo en Él, sino que también piensa en los demás. El orgullo, como la palabra de Dios nos recuerda a nosotros que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. En tu matrimonio, ¿es fácil para ti reconocer tus errores? ¿O estás tú buscando justificarte continuamente? ¿Te cuesta pedir perdón? Y yo sé que esto no pasa en los matrimonios cristianos, pero hay algunos matrimonios, me dicen, donde el esposo o la esposa cree que siempre tiene la razón. No sé si usted conoce algún matrimonio así. Otro pecado, la falta de perdón, el rencor.
Y el Señor nos exhorta a nosotros en Colosenses capítulo 3 que debemos soportarnos los unos a los otros, perdonándonos así como Cristo nos perdonó. ¿Guardas tú una lista mental ahí, un archivo? A ti se te olvidan los números de teléfono, se te olvida que tú tienes que pagar la luz tal y tal día, que tienes que pagar el teléfono, que tienes que ir a buscar a los niños, pero tú tienes una lista ahí bien almacenada, bien guardada de todas las cosas que tu cónyuge te ha hecho. ¿Usas el pasado como un arma en las discusiones? ¿La falta de paciencia? Primera Corintios capítulo 13, una de las cualidades del amor es que el amor es paciente. ¿O somos nosotros de mecha corta? ¿Tratamos con dureza? ¿Usamos un tono hostil, sarcástico con nuestro cónyuge? ¿Y qué de la manipulación emocional? Ese famoso trato del silencio, donde hasta que ella no reconozca que lo que dijo, que lo que hizo estuvo mal, yo no le voy a dirigir la palabra. Quizá ustedes se extrañan porque nunca han vivido eso, pero hay matrimonios donde ese trato del silencio dura 1, 2, 3 semanas. Buscamos manipular con la culpa, incluso buscamos hasta usar textos fuera de contexto, textos que no enseñan lo que están planteando. Una falta de comunicación honesta, negligencia en el afecto, deshonestidad. ¿Cuál es ese pecado con el que tú y tu pareja, tú y tu cónyuge luchan continuamente? Y usted quizás puede pensar, mira, no hay forma, ya yo me resigno a que esto va a ser así siempre. Pero la palabra de Dios nos dice que hay esperanza. La esperanza en el plan de Dios, la esperanza en el programa de Dios nos ayuda a nosotros a atravesar el sufrimiento sabiendo de que en Cristo hay victoria. Y Dios usa ese sufrimiento en nuestras vidas para hacernos más como Cristo. Y te pregunto ya para terminar, ¿estás pasando tu matrimonio por un momento difícil? No renuncies, no huyas, confía en que tu obediencia en el Señor, aún en medio del dolor, el Señor va a lograr su buen propósito en ti. Él no va a desperdiciar ese sufrimiento en nuestras vidas. Él lo que está buscando es que nosotros, y de manera especial muchas veces usa esos conflictos en nuestro matrimonio para hacernos más como Cristo y así poder reflejar la gloria del Señor. La gloria del Señor Jesucristo es el fin que el Señor espera en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Algunas preguntas aquí para concluir. ¿Estás viviendo para ti o estás viviendo para Cristo? ¿Estás tú en tu matrimonio de manera activa, de manera intencional, confiando en el Evangelio, haciendo lucha no con tu cónyuge, sino haciendo lucha con el pecado, con el egoísmo, dependiendo, confiando en esa esperanza del plan de Dios, perseverando? ¿Estás tratando a tu cónyuge como un medio para tú avanzar tu propio reino o como una oportunidad para servir a Cristo? ¿Estás dispuesto a ver tu matrimonio, como hemos dicho, como tu primer ministerio para la gloria del Salvador? Oramos para que realmente el Señor pueda usar su palabra y nos llame a nosotros, como acabamos de leer, a que entendamos que el Evangelio reoriente nuestro matrimonio y que entendamos que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, pensando en que Cristo murió, ¿para qué? Para que ya yo, mi esposa, mi matrimonio,
no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó, para aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para aquel que debe ser el Rey y el Señor de tu matrimonio. Vamos a orar. Padre, gracias damos por tu palabra y cómo tu palabra nos enfoca o reenfoca nuestro matrimonio, nuestra vida, para que la rindamos al servicio tuyo. Oh Señor, el Evangelio, esta buena noticia de cómo Cristo nos amó a nosotros tanto que murió en nuestro lugar para que ya nosotros seamos libres de las ataduras del pecado y ahora nosotros podamos servirte a ti. Oh Señor, que eso sea una realidad en nuestros matrimonios. Que cada uno de nosotros, aún en esta noche, Señor, podamos reflexionar qué tanto estoy pensando en el Evangelio y las implicaciones del Evangelio para mi matrimonio. ¿Qué tanto estoy yo luchando contra mi pecado? ¿Estoy peleando más con mi esposa? ¿Estoy peleando más con mi cónyuge en vez de estar peleando y luchando contra mi carne, contra el egoísmo? ¿Estoy yo viviendo una vida donde ya me he resignado a que nada va a mejorar y me he olvidado de esta esperanza en el plan tuyo, en tu plan soberano, en tu plan perfecto, tu plan alentador, tu plan de vida y de victoria? Oh Señor, que en esta noche nosotros podamos considerar el Evangelio y las implicaciones que tiene para nuestro matrimonio, de forma tal que podamos rendirnos a ti, oh Señor. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén.